Se pueden escribir millones de historias y al final de cuentas la imaginación del autor va a ser el límite de la genialidad de la narrativa. Pero hay veces que la realidad supera el infinito de la mente humana y que lo que pasa en el mundo terrenal termina siendo increíble. Y hoy el fútbol nos trajo una de esas situaciones. Eriksen, señores. ¡Qué locura! No sé si fui el único que le pasó esto, pero automáticamente cuando Eriksen metió el gol, verlo gritar, más allá de que obviamente era en un contexto de un partido que después pasaron un montón de otras cosas, fue como rememorar toda la situación del partido contra Finlandia, lo que le había pasado, la familia, finalmente su recuperación, y como si no hubiese pasado nada de tiempo entre eso que fue ya hace años y el día de hoy. Es totalmente increíble. Y la verdad que debe ser un orgullo para su país y que al final haya empatado no borronea de ninguna manera que en esos primeros 15 minutos fue como si el equipo jugara para él. Que obviamente esa competencia también jugaron para él porque llegaron a las semifinales. Pero esto es diferente porque él estaba de nuevo. Y bueno, apareció y encima jugó un partidazo. No solamente a nivel narrativo, emotivo, sino también futbolístico. Así que, y empezamos a hablar de fútbol. Sin más preámbulos, analizamos. Eslovenia 1, Dinamarca 1. Y hasta ahora mi partido favorito de la Euro. Que quizás no es el que tiene más pinta en cuanto a los nombres, pero que, bueno, tiene de todo. Y eso me encantó. Me imagino que a todos nos quedó la sensación de que Dinamarca no terminó de explotar del todo su superioridad con respecto a Eslovenia. Y digo esto ya como si fuera novedad, pero creo que sí es mejor selección. Tuvo un partido en el que demostró más recursos técnicos de parte de sus individualidades y más automatismos y patrones y obviamente generación de juego ofensivo que hace que se vea un equipo mejor. Siendo dinámico, siendo preciso, siendo creativo, teniendo mucha movilidad, teniendo mucha participación de varias de las líneas del juego en el ataque y mereciendo más goles de los que metió. El problema es, cuando merecía meter más goles, no fue del todo efectivo, o también aparecieron algunas individualidades rivales, como por ejemplo Villol, central del Udinese, que tuvo un partido muy bueno, despejando, apareciendo en las marcas y salvando varias ocasiones, a que bueno, aunque sea el partido siga 1-0. O también Oblak, que tampoco fue una gran figura, pero sí tuvo una tapada muy puntual en el segundo tiempo, que ayudó a que sostenga esa diferencia de un solo gol, que fue lo que mantenía con vida y que finalmente dio el empate al equipo que en general se veía más limitado. Y esto, reitero, línea por línea, uno ve las ligas, uno ve lo que demostraron y es bastante evidente. Pero Eslovenia tampoco se quedó atrás, encontró resquicios interesantes para ir adaptándose a un juego de Dinamarca que poco a poco se iba volviendo más pasivo. Con el resultado a favor, perdía intensidad y creo que en cierto punto tenía sentido. Se cuidaba con la pelota, no corría riesgos y quería evitar a toda costa los contraataques. El problema es que si eso haces replegándote y jugando en tu campo, en cierto punto corres muy poco riesgo. Y de última le cedes la pelota al rival y decidís jugar de contra. Pero cuando sos pasivo pero te mantenés adelantado, quizás perdés un poco esa tensión competitiva de querer constantemente buscar el ataque, incomodando al rival y haciéndolo correr mucho más, pero seguís adelantado. El rival si llega a recuperar una pelota que vos jugás en horizontal, por ejemplo, cosa que haces mucho más cuando jugás de manera pasiva, puede ser que ahí encuentres esos resquicios. Y finalmente, sería muy irónico que si bien vas ganando, te meten un gol de contra y te empaten con un gol de contra. Y guarda, no fue así. Pero Eslovenia estaba encontrando una y otra vez pelotazos largos para que sus dos delanteros, Sporar y Sesko, luchen encarnizadamente contra los centrales daneses. Que a mí me encantaron. Vestergaard y Andersen en la primera parte del partido dieron pases largos increíbles, ayudando muchísimo a, por ejemplo, asistir o proyectar a unas, bueno, desmarques o corridas en profundidad que tenían Christensen, Va o también Win. Pero este no es el punto. Si bien los centrales demostraron gran calidad con los pies, a la hora de enfrentarse contra, digámosle, los puntas, los delanteros centros de Eslovenia, no se mostraron tan rápidos. Son muy fuertes, pero en general empezaba ganando primero de pecho Sesko y le hacían falta. La brutalidad física que tienen los daneses hacía que también se convierta en una torpeza y que ante la velocidad de los demás terminen siempre llegando un poquito tarde, dándole la chance de tener muchos tiros libres y siendo la fórmula perfecta para Eslovenia. ¿Qué mejor puedo hacer si no tengo mucha colectividad y si mis dos mediocampistas, que por cierto, tanto Evlik como Serin no dieron la talla comparado con lo que hicieron los daneses? Bueno, que no toquen los mediocampistas y que el central que recupera se la tire al delantero.
Y no es que haya sido una fórmula perfecta, pero sirvió para acercarse un poco. Y una vez que te acercás, estás ahí cerca del área, de la zona del arco, aunque sea puesta en algún centro, aunque sea puesta en algún tiro, y eso puede terminar en algún gol. De hecho, si bien la jugada, específicamente la del gol, no es una pelota parada de tiro libre, es una pelota parada de tiro de esquina. Y fíjense este dato. Hansa, que es el que mete el gol, que si bien tiene un poco de fortuitidad porque se desvía en el camino, ya había tenido otros 2 remates en segundas pelotas de tiros de esquina. Y es muy llamativo porque pasa una vez, ok, guarda con este, le pega así. Pasa la segunda vez, muchachos, algo pasa. O sea, hay que empezar a cuidarnos de las segundas pelotas, porque obvio que Dinamarca va a despejar todo. Si tiene centrales que son excelentes en el juego aéreo, pero no alcanza a despejar. Salvo que despejes y con la cabeza la sacas hasta mitad de cancha, cosa que la jugada termine. Si la despejas al borde del área, tiene que haber alguien en ese lugar cuidando que haya un remate. La tercera fue la vencida, y en un momento que el partido estaba completamente favorable para Eslovenia. Pero esperen, vamos a rebobinar un poco. Vamos a entender cómo fue el desarrollo del partido desde el principio hasta el final. Dinamarca adelantado y presionando a un rival que tenía cierto ordenamiento en cuanto a ubicar las líneas bien, digámosle, paralelas, para evitar, por ejemplo, que un jugador quede mal parado y que el rival se aproveche de una jugada que casi es offside, pero más allá de eso, no terminaba nunca de poder seguir de manera inteligente, rápida, concentrada o eficiente los pases interesantísimos que ejecutaban el mediocampo principalmente de Dinamarca. Que teníamos a Hulmund, que a mí no me terminó de convencer. Yo pienso que lo mejor que hizo tuvieron que ver con jugadas en las de que él no tenía la pelota y se desmarcaba llegando al área. Pero fueron pocas. Después creo que fue un mediocampista normal, que pudo distribuir bien, pero que no tuvo tanto aporte en pases creativos. Lo mismo con Højbjerg, que recuperando es increíble, que dio una distribución básica muy buena, pero que tampoco termina de aportar tanto, como sí lo hizo nuestro queridísimo y protagonista de esta historia, Eriksen. Que bueno, tuvo un partido increíble. Además de meter un gol, que curiosamente sale de un lateral, pero tiene un gran control después de un taco de Win. También muy buena jugada de pivotaje. Y después una definición muy ajustada para un Oblak que no llega. Pero además de eso, tuvo desmarques, tuvo pases en profundidad, tuvo cambios de frente. Siempre metido ahí entre los centrales y los mediocampistas. En esa zona donde lo asistía Andersen, por ejemplo, uno de los centrales que ya elogiamos por sus buenos pases. También alguna vez Højbjerg. También alguna vez la pelota iba hacia más adelante y le volvía a través del pivotaje de alguno de los 9. Pero la realidad es que Eriksen manejaba los hilos del equipo y fue el mejor del partido en cuanto a cantidad de ocasiones en las de que fue importante. Pero también lo fueron los laterales o carrileros, que muchas veces cuando la agarraba Eriksen o cuando la agarraba Højbjerg, los que combinaban con ellos eran los extremos. Y de ahí en más buscaban los centros, que es el problema que tuvo Dinamarca en cierto punto, de que justo hubo un buen partido de los centrales eslovenos, principalmente de Villol, y que su principal recurso fue los centros. Siendo que muchas veces eran centros súper venenosos o peligrosos, pero salía bien Oblak, pero lo despejaba Villol, pero hay un remate que se daba un poco desviado. Entonces, muchos tiros de Dinamarca fueron dentro del área, justamente por eso, porque el recurso era central, o sea, la pelota ya está en el área. Pero eran momentos en los que había tanta gente que no terminaban de ser tan cómodos para rematar. Así todo, mereció meter más de un gol. Tuvo un dominio tan claro y era tan lindo ver cómo movía la pelota y Eslovenia no podía frenarlo, que evidentemente había un merecimiento en ese dominio. No es fácil hacer lo que estaba haciendo. Pero hay que meter goles. Hay un punto en el que Eslovenia estaba parado, pongámosle, más replegada la defensa y un poco más adelantada la línea de mediocampistas, haciendo que quede un espacio, no te digo gigantesco, pero relativamente amplio para que en esa zona, entre los dos, se ubique Eriksen. ¿Qué hicieron a cierto punto del partido, aproximadamente a los 30 minutos del primer tiempo? Adelantaron la línea de centrales, disminuyendo las posibilidades de que haya un pase entre las dos líneas y aumentando las posibilidades de que haya pases a las espaldas de los, en este caso, centrales o laterales. La realidad es que funcionó bastante bien. ¿Por qué? Porque estaba jugando bien, o los que estaban jugando bien estaban en esa zona. Y ahora en más tenías que buscar pases mucho más profundos, que por un lado son más complicados de hacer. Depende más de los centrales que lo hagan, porque ya el mediocampista, al estar más poblada la zona adelantada de la cancha, está más incómodo para hacerlo. Y haces que un equipo que estaba haciendo un juego de manera interesante, fluido y demás, debe cambiar su esquema. Este posicionamiento un poco más adelantado, yo realmente lo noto a partir de los 30 minutos y no sé bien qué es lo que habrá sido lo que provocó eso. Quizás se dieron cuenta del problema, el técnico les dijo algo, quizás los jugadores mismos fueron haciéndolo de manera natural, pero en realidad es de que ese fue uno de los primeros síntomas favorables de Eslovenia para evitar tener tantas jugadas en contra, más que nada jugadas cerca del área. Ahora, ¿cómo hacía Eslovenia para, pese a, bueno,
te tengo un poco controlado ahora. Pero, ¿cómo voy para empatarte? Ya voy perdiendo. Bueno, creo que lo que intentó hacer más que nada fue utilizar los laterales, que para mí tuvieron un partido muy interesante. Hansa, ya lo mencionamos, que tuvo un partido con muchos remates, también hizo muchos pases largos en profundidad, intentó siempre buscar a los nueves con esos, bueno, asistencias muy largas. Y también, bueno, por otro lado teníamos a Kankrich, que no tuvo un tan buen partido como Hansa, pero también lo hizo muchísimo. Y después hay un rol que me parece que fue uno de los más importantes, que fue el primer tiempo, Stojanovic. Este era el que más intentaba por lo general, y si bien los demás mediocampistas también tuvieron sus intervenciones, sus pasecitos, sus momentos en los que tuvieron conducciones, nada comparable con Stojanovic, que se combinaba con el otro lateral y muchas veces tenía conducciones hacia adelante que permitían buscar a los demás. Y fueron las figuras del partido. Sporar, que constantemente hacía desmarques en ruptura buscando los pases largos, y siempre molestaba muchísimo, generando muchas faltas, tiros de esquina, a veces hasta controles. Y Sesco, que Sesco no desmarcaba en profundidad, sino que desmarcaba hacia atrás. Y justamente se generan estas situaciones en las de que por la fuerza de los defensores le hacían muchas faltas. El primer tiempo de Sesco no fue muy bueno, sabiendo que era como las figuras del partido, desde el relato se hablaba mucho de eso, pero finalmente a lo último demostró su talento. En el primer tiempo tuvo una larga distancia bastante buena, en el segundo tiempo tuvo el tiro al palo y del tiro al palo vino el gol, así que realmente fue importante. Pero fue más importante por la molestia que generaba, no tanto por haber tenido intervenciones puntuales. Pero tanto su jerarquía de remate como también su fortaleza física y su inteligencia se vio plasmada en el partido. Eslovenia no se la complicaba mucho. El que se la complicó en realidad fue a sí mismo Dinamarca, teniendo un juego bastante lento y en el que de un momento para otro, el segundo tiempo, cuando por ejemplo tenían ocasiones de gol, lo podían liquidar, fue muy curioso el relato del partido, la verdad que no me gustó para nada, más que nada el comentarista. La relatora en general no opina tanto, no me parece que haya hecho un mal trabajo, pero el comentarista constantemente decía: uy, cuidado Dinamarca, que en cualquier momento te puede llegar a meter un gol de Eslovenia porque de repente había un tiro de Sesco, había una jugada en la profundidad de Sporar. También entró un interesante Stankovic que dio unos pases largos interesantes, Verdic dio un poco de vertiginosidad, o sea, estaba como diciendo, bueno, guarda que ahora Eslovenia va a venir, y después nuevamente tenía un tramito bueno Dinamarca y decía, Dinamarca se viene el gol en cualquier momento, o sea, es como que había como una contradicción constante que realmente a mí un poco me mareaba, porque no entendía de dónde venían esas, digámosle, análisis que querían decir una cosa, pero después otra con minutos de diferencia. Bueno, bastante extraño. El punto final es de que Eslovenia no es que tenía tanta característica de tener ataque, 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 ataque. Nunca dominó tanto como por ejemplo hizo Polonia contra Holanda. Pero sí tenía una dinámica que cada vez sufría menos y cada vez tenía más posibilidades de contraatacar. Cosa que en el primer tiempo no pasaba nunca. Y para mí tuvo que ver, por un lado, por lo horizontal del juego de Dinamarca, ya lo habíamos dicho antes, pero al ser más horizontal permitía más intercepciones. Además, como Dinamarca estaba más impreciso y se encontraba más cansado, el rival, cuando por ejemplo anticipaba un central y demás, no estaba tan concentrado para esa segunda pelota buscarla, y ahí venían muchos de los pelotazos a las contras. O sea que Dinamarca se desconcentró en cuestiones fundamentales del juego, como es tener la pelota, pero asegurar esa tenencia, de una pelota segura. Y de último uno podría pensar, bueno, pero si está jugando más pasivo, ¿no quiere decir que está asegurando la pelota? Para mí no, porque evidentemente la tenía una pasividad, pero una pasividad que no tenía nada que ver con una pasividad buscando defenderse, porque estaba adelantado en la cancha y porque seguía arriesgando en ese sentido, pero al mismo tiempo sin atacar, que fue el peor error que tuvo el equipo, o bueno, la peor falencia. Hay que tener en cuenta que Eslovenia fue un equipo muy aguerrido, que intentó muchísimo defenderse todo el tiempo, y que también fue desgastando al otro equipo, y también tuvo mérito que el otro equipo, bueno, una intercepción, digámosle, tiene dos partes. Algo interesante es el hecho de la escasez de regates que tuvo Dinamarca. Tuvo solamente un regate concretado en todo el partido. Quizás un recurso que en un encuentro que por el momento está un poco trabado, le hubiese servido para, bueno, quitar un poco de jugadores de encima. No fue utilizado. Eslovenia tampoco, pero bueno, Eslovenia no lo necesitaba porque tenía pases tan en profundidad que después eran más conducciones lo que terminaban generando. La realidad es que me gustó el equipo que terminó empatando al último. Siento que fue inteligente, siento que se mantuvo con vida, pero mi sensación es que no creo que pueda hacer mucho contra Inglaterra y hay que ver contra Serbia. Tendría que sí o sí ganar un partido, no lo veo tan descabellado. Al final lo pueden haber ganado. Siento que tuvieron varias características en cuanto a cómo modelaron su estrategia que me parecieron con una coherencia tan alta que siento que los diferentes partidos de ahora en más las pueden seguir teniendo. Pero la realidad es que le falta mediocampo, porque dependés mucho de que los centrales o de los laterales tengan pases largos muy buenos, y si bien en este partido pasó en varias ocasiones, es algo muy aleatorio. Yo creo que deberías tener un juego que potencie diferentes roles, porque una vez que el rival te saque la ficha en ciertos aspectos, y te vas a depender de que los demás que no suelen jugar bien hagan algo. Realmente fue bastante desaparecido el rol del 10, que perdió varias pelotas bastante increíbles, muy malas. El rol del 22 es, bueno, Serin, que tampoco hizo casi nada, aunque tuvo un remate de cabeza en el segundo tiempo. Y en general el de Mlakan, que no
hizo nada, no participó casi nada en todo el partido. O sea, hubo muchos jugadores desaparecidos, pero hubo otros que se cargaron a los hombros el partido, que no creo que haya sido uno solo, pero sí que un grupo bastante interesante que para mí dieron a la cara, terminaron ayudando a que el equipo se mantenga en pie y finalmente puede empatar. Dinamarca, bueno, en el segundo tiempo entra Delaney, entra Mele, entra Dolberg, entra Poulsen, un equipazo realmente, que jugó muy bien en muchos momentos. Y yo siento que lo que le pasó justamente fue lo que venimos comentando, de que el partido se le fue tornando más complejo en base a un tema de confianza y psicológico también. Como que cuando estaba jugando muy bien, estaba potenciado y estaba jugando con una capacidad tremenda de pasar la pelota, no erraba un pase, tenía creatividad, tenía desmarques, tenía movilidad. Eso a medida que fue pasando el tiempo y el rival fue mejorando, hizo que pierda la confianza y que justamente el rival empieza a demostrar que podía pegar, que podía dañar. Y encima, cuando de repente se prendía la lámpara en los tramos de desconfianza de Dinamarca, la lámpara se apagaba cuando aparecía Oblak, cuando aparecía Villol. O sea que no coincidía nunca la buena racha psicológica que tenía Dinamarca en momentos de confianza con la concreción. Y cuando de repente, sin querer, por la jerarquía que tienen los daneses, concretaban algo, no se terminaba de concretar porque también aparecía los centrales o el arquero. Y bueno, fue una concatenación de cosas. Yo siento que el resultado es justo desde el desarrollo, pero sí, hablamos de quién mereció meter más goles o quién mereció, digámosle, el resultado en cuanto a la estadística, y obviamente lo mereció Dinamarca, hizo más, me gustó más como equipo, se nota que puede ser muy interesante, pero por el desarrollo y por cómo se fueron dando las cosas, siento que hubo un progreso en Eslovenia que le permitió jugar el partido cada vez más cómodo y finalmente incomodar al otro, cosa que hasta ahora en la Eurocopa, todos los equipos que fueron dominados, casi ninguno lo pudo hacer en ningún tramo, así que aplausos, y es una selección que creo que muchos nos esperábamos, que no sume ningún punto, que sume realmente muy poco. Es solo un partido. Ahora, para cerrar y hablando un poco de la tabla de posiciones, Dinamarca lo veo completamente vivo. No creo que tenga tantas posibilidades para clasificarse, digo, tantas incomodidades para clasificarse. Tiene Inglaterra todavía, que bueno, hay que ver cómo le va, pero si pierde todavía tiene también a Serbia, que debería poder ganarle, porque es un rival parejo. No creo que sea tan difícil y por lo que demostraron hoy, creo que tranquilamente le pueden ganar. Creo que dependen de ese partido, solamente empataron, no perdieron. Ahora, Eslovenia es un buen resultado. Creo que si analizamos los tres rivales que tenía, este era el segundo más difícil. Obviamente Inglaterra va a ser difícil sacarle un empate. Pero ahora, si el partido que aspirabas a ganar, que era el de Serbia, ganás, te aseguras la clasificación prácticamente. O sea, antes si perdías contra Dinamarca e Inglaterra, le ganabas a Serbia, era difícil clasificarse, porque con 3 puntos dependés mucho de los demás. Ahora mismo podés llegar a clasificarte solamente ganando a la Serbia. Solamente, ¿no? Serbia es una selección que tiene más jerarquía y que también aspira a más que Eslovenia. Pero Eslovenia ya jugó y ya demostró algo. Y Serbia puede decepcionar como lo está haciendo últimamente en los mundiales, así que vamos a ver. Aunque obviamente también Serbia se puede aprovechar de Eslovenia y terminar clasificándose mediante la victoria en la última fecha. Veremos qué sucede, pero la verdad que Eslovenia me dejó una sensación de que puede llegar a ser de mis selecciones favoritas en esta Euro. Dinamarca también, personalmente. Por eso el partido me encantó y creo que son dos selecciones que de ahora en más pueden tener mucho para aportar. Díganme qué les parece. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Y bueno, podrías suscribirte si querés. Más allá de cualquier cosa, de que te haya gustado el video, que estés de acuerdo conmigo, es para cumplir mi sueño de poder vivir de esto. Y estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores para poder tener las membresías. Y bueno, nada. Si querés, hacelo en serio. Te agradecería muchísimo de corazón. Por otro lado, un likecito o un comentario también me haría muy feliz. Y lo que en realidad me hace más feliz de todo es que, bueno, estés acá hasta este punto del video acompañándome hablando de esta hermosa Eurocopa. En este encuentro que quizás no tuvo tanto rating como otros, pero que para mí, en cuanto a su narrativa, lo de Eriksen y en Eslovenia con la gente gritando, con una selección chica que logra el objetivo. Fútbol.